por la desaparición de los organismos autónomos. En la línea telefónica, Lupillo González, el vocero de Ciudadanos Observando, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lupillo? Muy bien, mi estimado Jonathan, con el gusto de poder platicar contigo y obviamente con todos tus radioescuchas. Y siempre es un placer estar aquí contigo. A ver, Lupillo, tú escuchaste el posicionamiento de la senadora Olga Sánchez Cordero de que deben sobrevivir estos organismos autónomos, pero no con la figura constitucional. Para como va el dictamen, Lupillo, es a toda costa desaparecerlos. Es que mira, lamentablemente, mi estimado Jonathan, muchísima gente que hoy está en el gobierno, cuando eran oposición, sus posturas eran totalmente contrarias a lo que hacen ahora. Si estas reformas las hubiera querido impulsar gobiernos anteriores, ellos hoy estarían tomando las calles, protestando, alertando a la sociedad de lo grave que es eliminar los organismos autónomos y pasarlos a un control gubernamental como estaba manejado, como lo hacía el PRI en los años 70 y 80. Es decir, cuando están en la oposición, actúan de una forma y cuando son gobierno, todo aquello que tanto criticaban hoy ya no lo ven tan mal. O sea, ese es el problema del cambio de posturas cuando cambian sus situaciones de estar en la oposición a cuando están dentro del gobierno. Oye, Lupillo, pero fíjate, para el auditorio que te escucha, por ejemplo, COFECE es la que se encargó de pues dar una competencia en cualquier tipo de sector. Por ejemplo, a ti y a mí seguramente pues nos tocó que queríamos tener teléfono en nuestra casa, pues nomás había una empresa, no había otra. Y si queríamos internet, también nada más era esa empresa y le tienes que contratar el servicio a esa persona. La reforma en telecomunicaciones trajo la garantía con este órgano regulador que hubiera más telefonías. Hoy va por su celular y puede tener hasta 4 o 5 telefónicas de opción para sacar el contrato con la telefónica que mejor le parezca, la que mejor le dé condiciones de servicio. Ahora, vámonos si quieres al INAI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Datos, Transparencia y Acceso a Información y Protección de Datos Personales. Ahí no van a rendir transparencia en nada, Lupillo, porque no les ha gustado. Es que mira, fíjate, nosotros estamos más metidos y conocemos el tema, por eso lo exponemos y lo defendemos. En el tema de la eliminación del INAI y de los organismos estatales garantes de transparencia como lo es la SEGAIP, nosotros conocemos el tema porque nos hemos puesto a estudiar. ¿Y sabes cuál es el problema de esto, mi estimado Jonathan? Que diputados federales que el día de hoy están intentando eliminar al INAI y intentan eliminar a la SEGAIP, nunca en su vida han metido una sola solicitud de información, nunca han leído un solo artículo de la ley de transparencia. Ese es el problema de esto, que por el simple hecho de que les dan una orden, todos actúan como robots. La gran mayoría de la gente, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, no conoce el tema de la transparencia, ni siquiera saben qué es el INAI, ni siquiera saben qué es la SEGAIP. Hay un enorme y terrible desconocimiento. El día de hoy hay gente que dice que se opone, que está a favor de eliminar el INAI y los escucho decir, es que el INAI es un organismo que no sirve porque no nos da la información, porque reserva la información, porque no nos entrega lo que pedimos. A ese nivel está el desconocimiento, mi estimado Jonathan, y están impulsando la eliminación de un organismo que no les da la información porque no es su función. El INAI y la SEGAIP nos sirven a los ciudadanos para cuando el gobierno, el Congreso, los partidos nos niegan la información, nosotros nos quejamos con un organismo autónomo. Y entonces ese organismo, de acuerdo a lo que dice la ley, resuelve y obliga a esos organismos, en este caso al gobierno, al ayuntamiento, a quien sea, que te negó la información, a que te la entreguen. Si no te la dan, entonces lo sancionan. Quien te da la información, quien te la niega, quien te la reserva y quien no te la entrega, son
el gobierno, los ayuntamientos, los congresos, la SEGAIC y el INAI son organismos que resuelven tus quejas. Luego, otra cosa, Jonathan, que es desesperante, es que dicen, hay que eliminar los organismos autónomos, pero no te dicen cómo va a funcionar su propuesta. Nosotros sí la hemos leído y es un regreso terrible a los años 70, y te la explico rapidísimo. ¿Qué propone la iniciativa de López Obrador al eliminar el INAI y eliminar los organismos estatales en los estados? Ahí está claramente en su propuesta. Claramente dice que quien va a absorber las funciones del INAI va a ser una dependencia del propio gobierno, como es la Secretaría de la Función Pública. Es decir, si tú le metes una queja a la Secretaría de la Función Pública, él mismo te va a resolver la queja que pusiste en contra de él. En el gobierno del estado, exacto, tú le pides información a la CEDUBOP y te la niegan, vas a ir a quejarte a la Contraloría del propio gobierno que no te la dio, vas a ir al ayuntamiento, a cualquier ayuntamiento del país, a quejarte a sus propias contralorías que el propio gobierno, el propio ayuntamiento no te la dio. O sea, se convierten, mi estimado Jonathan, en jueces y partes. ¿Cuántas veces has escuchado tú, Jonathan, a Juan Ramiro Robledo, a diferentes gente de la 4T que están luchando por eliminar estos organismos autónomos? Te han dicho que eso es lo que están proponiendo, que ahora el propio gobierno es con quien te vas a quejar. O sea, es convertirse en juez y parte. Por eso surgió el INAI, precisamente por eso surgió la ley de transparencia, y en lugar de avanzar, estamos dando un paso de 30 años al pasado. Eso es lo que no podemos permitir. Y que quieren ahora de regreso todas esas facultades que las tenía el gobierno, se las quitaron para que no tuvieran esta parte total, ¿no? Por eso se llamaban gobiernos totalitarios, que lo tenían extremadamente todo y sin ninguna mesura en nada. Ahora se pretende regresar ello. Precisamente esa parte, los legisladores, el trabajo de los legisladores potosinos en medio de esta discusión, ¿qué te ha parecido? Es que ese es el problema, mi estimado Jonathan. O sea, yo le quiero preguntar a los diputados locales de San Luis Potosí, diputados federales de San Luis Potosí, que están a favor de eliminar estos organismos. Yo les pregunto, ¿cuántas solicitudes de información han hecho en su vida? ¿Conocen cómo funcionan los organismos autónomos? ¿Saben lo que pasa cuando el gobierno te niega la información? El problema es eso, que son levantadedos, solamente opinan y no tienen el más mínimo conocimiento del tema. Entonces, por eso nosotros leemos, por eso nosotros nos empapamos, porque el tema nos interesa, y yo estoy plenamente convencido que si el gobierno se convierte en juez y parte, es regresar al pasado. Y luego ponen ejemplos como si México estuviera en niveles democráticos de justicia y de transparencia a niveles de primer mundo. O sea, se pone a comparar Olga Sánchez Cordero la transparencia de Estados Unidos con lo que vivimos los mexicanos, el nivel de justicia. O sea, si México está entre los países más corruptos del mundo, está entre los países con menos justicia en el mundo, y lo quieren comparar y diciendo, es que allá tampoco se hace esto. Por eso, pero estamos hablando de sistemas completamente diferentes, Jonathan. Aquí hay una verdadera oposición a la transparencia. Y mira, no quiero dejar pasar esto que te voy a decir, Jonathan. Fíjate bien, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en la oposición, gracias a el INAI, él obtuvo muchísima información que le negaba el gobierno, ya fuera de Calderón o fuera de Peña Nieto. Él se benefició de la existencia del INAI, a él le negaban la información el gobierno y él recurrió al INAI, y el INAI, como es autónomo, le dio la razón a López Obrador, y de ahí sacó mucha información para sus libros y para decir actos que estaban mal en el pasado gobierno. López Obrador, cuando estaba en la oposición, decía que la transparencia era genial y que los organismos autónomos funcionaban bien. Ahora que le toca estar del otro lado y que ahora él tiene que entregar la información, ya no les gustó, ya no quieren rendir cuentas, ya no les llamó, ya vieron que no es tan bueno para quien no hace bien las cosas un organismo autónomo. Entonces eso yo lo quiero dejar muy claro. Cuando López Obrador estaba en la oposición,
obtuvo mucha información que el gobierno le negó gracias a un organismo que el día de hoy pretende eliminar. Y luego invaden a los estados diciendo que también van a eliminar con su propuesta los organismos estatales. Y hoy ya no vamos a tener los ciudadanos un organismo autónomo para quejarnos, sino ir a ponerle una queja a quien nos negó a la información. Eso aquí y en cualquier lugar se llama retroceso. Y como todo en esta vida, ¿no? Después de que aplaudió en su momento el acceso a la transparencia, a la rendición de cuentas, pues ahora ya no lo quiere, ya quiere desaparecer el órgano, y documentos que luego son dificilones de defender, pues que le ponen carpeta de seguridad nacional. Es que mira, es lo que te digo. Así son estos políticos, les gusta la transparencia en los demás, pero cuando a ellos les toca rendir cuentas, ya su actitud cambia, como lo hemos visto y como yo estuve escuchando el noticiero en la mañana, Jonathan, como bien lo mencionabas, gente cercana a Olga Sánchez Cordero tuvo resoluciones en materia judicial, jurisprudencias que el día de hoy combaten. Ese es el problema de la clase política de nuestro país, que cuando son oposición actúan de una forma y cuando están en el gobierno actúan completamente a la inversa. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y para conocer el tema, yo insisto, hay que leer, hay que investigar, no hay que desacreditar todo nada más porque yo soy afín a cierto político y como él lo dice, si él lo dice, entonces yo también lo defiendo a capa y espada. ¿Lo hacen suyo, no lo pillo? Insisto, que leamos, que conozcamos realmente cuál es la función de esos organismos autónomos. Y finalmente, Jonathan, yo lo digo como vocero de una organización Ciudadanos Observando. Gracias a la CEGAIP, nosotros hemos obtenido mucha información que el gobierno del estado, que el Congreso del estado, que los diversos ayuntamientos en las diferentes administraciones nos negaban la información y gracias a la CEGAIP los obligó a entregarnos todo lo relacionado con los medicamentos falsificados, todo el megafraude en los servicios de salud. ¿Recuerdas aquellos raterías que hacían los diputados que falsificaban las firmas y metían gente fallecida? Y lo de Sandra Sánchez Ruiz y lo de 30,000 casos. Todo eso lo pudimos obtener gracias a la CEGAIP, que la CEGAIP es autónoma. El día de hoy, si quisiéramos hacer el mismo ejercicio, nosotros nos hubiéramos ido a quejar con el propio gobierno, con el propio ayuntamiento y con el propio Congreso, que él nos negó la información. Eso es lo grave y lo que queremos poner sobre la mesa. Y que no hay garantía de respuesta. Oye, Lupillo, antes de que me alcance el corte, sí quisiera preguntarte, ¿cómo has visto la repartición de diputaciones y representatividades plurinominales, sobre todo, ¿no?, con los representantes de San Luis Potosí? ¿Cómo has visto ello? Pues es que mira, te digo, también todo está sujeto a interpretaciones jurídicas. Cuando les conviene, dicen que aplica como partido político, y luego cuando quieren apoderarse de todo, entonces ya es como coalición, y hay una interpretación que un magistrado lo da a su manera, y luego hay otro magistrado que lo da de otra. Y luego lo peor, volviendo al pasado, amenazando a los consejeros con hacerles un juicio político si votan en contra. O sea, el que no quiera ver que estamos regresando a un pasado autoritario y que pensamos que los mexicanos ya lo habían superado, aguas, dejen de defender, quítense las playeras, el fanatismo, vean los actos de los políticos, véanlos a los políticos, no se fanaticen, vean y analicen sus actos. El estar amenazando con juicios políticos, con quedarse con todo el poder y regresar al pasado, pues entonces, ¿dónde están los avances que dimos como país durante tantos años? Sí, a mí me dejó sorprendido esa parte, que se pretendía, y estaba ahí la amenaza latente, de presentar juicio político a los consejeros que tuvieran otra decisión. O sea, como si discernir en esta sesión del INE, dar otro punto de vista, pues te hacía merecedor de un juicio político. A esos términos no nos sorprende nada entonces la acomodadera de los lugares, ¿no? Sí, por eso es lo que te digo, el que no quiera ver el retroceso que estamos viviendo, el autoritarismo, el decir, es que como yo ya tengo la mayoría calificada
como yo ya tengo todo el poder, a mí ya no me interesa dialogar contigo, a mí ya no me interesa sentarnos a dialogar, escuchar tus propuestas. Es decir, la gente votó por un cambio y estamos viendo que estos políticos se comportan igual, por los cuales tú fuiste a las urnas y castigaste a los otros, a los que estaban antes que ellos. Entonces, ¿dónde está el cambio? Si van a actuar al final igual que toda esa porquería que tanto que se quejan de que pertenece al pasado, si hoy, en un futuro, en un presente, están actuando idénticamente. Estimado Lupillo, gracias siempre por traernos estos temas, por no quitar el dedo del renglón, y vamos a mantener esta mirada por todo lo que involucra esta intentona de desaparición de los organismos, en este caso autónomos. Gracias, Lupillo. Gracias, mi estimado Jonathan, y cuando se nos dé un espacio, te puedo exponer con detalle, con lujo de detalles, la propuesta de López Obrador, cómo van a funcionar las cosas si se llega a eliminar el INAI y los organismos autónomos, con manzanitas para que la gente vea lo que nos puede pasar como sociedad. Y con tiempo, como tú lo dices, porque a todo le quieren dar velocidad, Lupillo. Quieren 3 en menos de una semana. Es increíble esto que quieren hacer. Pero bueno, ya le daremos esto también seguimiento. Gracias, Lupillo. Gracias. Y aquí estamos siempre a la orden. Igualmente, cuídate mucho. Lupillo González, vocero de Ciudadanos Observando con nosotros. Pues sí, a ver, quieren la reforma al Poder Judicial, quieren la reforma a la desaparición de los organismos autónomos y quieren el de la Guardia Nacional adherida a la figura de la Sedena. 3 reformas en menos de una semana, por el amor de Dios. O solo que nosotros somos de lento aprendizaje, ¿no? Y ellos tengan una velocidad a la luz de entender todos estos temas, ¿no? Si vieron cómo le costó trabajo a Juan Ramiro Robledo empezar la discusión,